Hola, ¿cómo están todos? Bueno, esta clase de hoy vamos a hablar sobre calibre. Este es el calibre, que es una herramienta o un instrumento de medición que sirve para medir tanto piezas internas como externas y profundidades. Bueno, esta es una herramienta que todo técnico debería saber utilizarla. El calibre tiene la mordaza, se divide en varias partes. La mordaza que mide partes externas, que es esta de acá. Medimos una pieza circular, que también podríamos medir, o una pieza que no sea circular, esta pieza también. Y la parte de arriba que mide partes internas. Es decir, esto está mal medido, así no tendríamos que medir con la mordaza interna. Con la mordaza interna tendríamos que medir así, de esta manera. Y nosotros, si movemos el calibre se mueve solidariamente. Es decir, que lo que yo mido en la parte interna, en la parte externa, y en esta varillita que sobresale por acá, midimos todo solidariamente, es decir, todo lo mismo. Pero es para medir distintas partes de las piezas. Bueno, el calibre en las mordazas exteriores mide solidariamente lo mismo que mide la parte interior y la varilla que sobresale, que es la profundidad. Así por la parte de atrás vemos también cómo se mueve solidariamente el calibre. Y así va saliendo la varilla para medir profundidades. De esta manera. El calibre en la parte inferior mide en milímetros y este calibre mide 200 milímetros y la parte superior mide en pulgadas. Entonces decir que este calibre mide 200 milímetros en la parte inferior por milímetro. Entonces quedó claro que la parte inferior mide milímetros y la parte superior mide pulgadas o inch, que significa lo mismo. Esta parte inferior que se mueve acá es el nonio, la parte inferior del nonio, y se mide en 0,05. Cada rayita es 0,05 milímetros, mide en milímetros, ya que tiene 20 divisiones. Bueno, la parte superior mide lo mismo, mide en pulgadas. Este es el tornillo prisionero, ven que ahí queda fija la pieza. Yo ajusto ese tornillo prisionero y no se mueve más la pieza, y lo aflojo
y ahí lo ajusto y queda la pieza firme y no se mueve más, y la medida ya me queda estática. Bueno, vamos a medir distintas piezas. Por ejemplo, esta arandela, vamos a medir el ancho de esta arandela por la mordaza externa y mide aproximadamente 20. Después les voy a enseñar cómo medir con el nonio, con los nonios, las medidas de los nonios y pulgadas. Esta es el interior con la mordaza interna, y únicamente podemos medir esta arandela con un calibre de esta forma. No podríamos medirla con 1 centímetro. Esta es la única pieza que mide esa pieza, y con 1 centímetro no lo podríamos hacer. Ahora vamos a medir una mecha. Esta mecha es de 10. La podemos medir tanto de esa forma como de esta forma. Y ahora vamos a medir un tornillo. Y el tornillo no se mide así, dentro de los filetes del tornillo, dentro de las ranuritas del tornillo. Se mide el tornillo de esta forma. Y también podemos medir la longitud del tornillo. Bueno, seguimos midiendo distintas piezas. Esta es una pieza que podemos medir tanto la parte superior como la inferior. Recuerden no medir dentro de los filetes de las brocas. Eso es muy importante porque la medida nos va a dar mal. Esto está mal medido. Tendríamos que medirlo así. De esta forma es como se mide, no dentro de los filetes de la rosca, dentro de los agujeritos de la rosca. Esta es la forma correcta. Y esto está midiendo aproximadamente, no veo bien, pero está midiendo 20 aproximadamente. Después vamos a enseñar a medir las partes internas. Bueno, con eso medimos las partes internas. Y así es como lo vamos moviendo y corriendo. Por ejemplo, si queremos medir esta pieza, la parte interna, la apoyamos bien en una superficie plana, ponemos el calibre y giramos para medir el interior de esa pieza. Y eso es lo que mide el interior de esa pieza. De esa forma se mide el interior de una pieza, que con la única herramienta que lo podríamos hacer es con un calibre. Esta es otra pieza más, también para medir el interior de estos agujeros que tiene la pieza. Y también con la única pieza que lo podríamos hacer es con un calibre. Con la sonda que mide profundidades. ¿Ven? Ahí apoyamos
y ahí estaríamos midiendo, y eso sería lo que mide el interior de ese agujero. Con la única pieza que podríamos medir ese interior de ese agujero sería con el calibre. Bueno, ahora vamos a medir esta pieza que mide 30. El 30 está alineado el 0 con el 30. El 0 está bien alineado con el 30, ¿ven? Entonces esta pieza mide exactamente 30. Como se encuentra alineado en la escala, está en 30. Bueno, entonces quedó claro que el 30 está el 0 totalmente alineado. Entonces esta pieza no tiene parte decimal. Justo buscamos una pieza que no tenía parte decimal para comparar que esa medía 30, que estaba justo alineado los ceros. Bueno, pero esta ya no. Esta pieza tiene parte decimal. ¿Por qué? Si vemos, mide 23, casi 24. Pero bueno, como no tenemos alineado el 0, tenemos que ir buscando a dónde queda alineado la rayita de los milímetros con la décima de milímetros. ¿Y dónde queda con el nonio? ¿Dónde queda alineada? ¿En qué número queda alineada? 23, y justo está con el 9. Justo está alineado, si vemos bien, justo queda alineado con el 9. Entonces, esta pieza mide 23,9, casi 24 milímetros. Porque en donde coincide la rayita, la línea que coincide la línea de la regla fija con la regla móvil, que es el nonio, es en el 9. Por eso mismo la pieza mide 23,9. Es que la rayita del nonio queda fija justo en la medida del milímetro. En donde medimos esto lo medimos en el nonio. Bueno, y ahora sí llegó la hora de explicar cómo medimos en milímetros. Bueno, acá no tenemos ninguna pieza. Suponemos que tenemos una pieza. Bueno, esta pieza está en el 4 milímetros. 4 y un poquitito más. Por eso le ponemos un poquitito más. Un 4 y está un poquitito más. Así que mide 4 y un poquitito más. Y lo que más se le acerca, que coincide las dos rayas, si lo vemos bien, está en el 5. Vemos bien, el 1 no coincide la raya, el 2 tampoco, el 4 tampoco, el 5 tampoco, el 5 sí, perdón, y el 6 ya no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no mide 4,6 milímetros? Y porque el número no está alineado perfectamente con la regla, con la de la regla. Entonces el 5 es el que está alineado perfectamente con la regla. Por eso es que esta pieza mide 4,5 milímetros. Porque la parte del nonio
está en el 5 perfectamente alineada. Por eso no llega a medir 4,6, sino mide 4,5. Porque en el 5 es donde está perfectamente alineado con la regla. En el 5. Bueno, ahora supongamos que tenemos esta otra pieza. Tenemos 64 y algo, porque no está justo en el 64. Está un poquitito corredito, entonces 64, algo. Más algo. Y en donde coincidía bien era en el 3. Acá lo vemos bien, donde coincide la rayita del nonio, que está bien alineada con la rayita de la regla, es en el 3. Acá se ve perfectamente. Y la parte decimal, el nonio, indica la parte decimal. Eso es lo que indica el nonio, la parte decimal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como podemos ver, aprendimos todo lo que es un calibre, lo que es la parte, las mediciones externas, de las mordazas externas, las mordazas internas, el tornillo prisionero y todo sobre el calibre. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.